observas? Bienvenidos a todas y todos a la Estrategia Aprende en Casa 2. Esperamos que esta sesión sea muy enriquecedora. Me da mucho gusto contar con la presencia de la maestra Brenda Maldonado Hernández, quien está a cargo de la sesión. Gracias por la bienvenida. ¿Qué tal, jóvenes? Me da mucho gusto acompañarles en la sesión de la asignatura de lengua materna. Les invito a que continúen atentos a las sesiones para seguir aprendiendo desde casa, con el apoyo de su familia o de las personas que les acompañan. Realicen las actividades que se sugieren. Recuerden también llevar a cabo los retos que les propondré y con ayuda de su libro de texto completen la información para comprender mejor el aprendizaje esperado. La sesión se titula ¿Qué observas? Y su propósito es identificar los recursos visuales empleados en los mensajes publicitarios. Como saben, los mensajes publicitarios tienen como propósito vender un producto o servicio y así aumentar sus ganancias, utilizando todos los elementos que estén a su alcance, como los sonidos, los textos y las imágenes. Estos recursos son utilizados por las empresas o compañías para captar la atención de los usuarios. Por lo tanto, su uso se enfoca a mejorar la imagen del producto y resaltar sus cualidades. Pero antes de continuar, no olviden tener a la mano los materiales necesarios, como libro de texto, cuaderno y bolígrafo. Les sugiero, en la medida de lo posible, tomar notas, así como registrar sus dudas, inquietudes o dificultades que surjan a medida que avanzamos. Las dudas podrán resolverlas al consultar su libro de texto o al reflexionar en torno a los retos que más adelante se plantearán. Es momento de continuar y para esto describiremos algunos elementos básicos que contienen los anuncios publicitarios. En diversos medios de comunicación como la televisión, la radio, los periódicos y el internet, los espacios publicitarios juegan un papel muy importante, ya que promueven productos y servicios que consumimos todos los días. Estos productos buscan darse a conocer a través de la publicidad para llegar a un gran número de consumidores. Seguramente ustedes ya conocen algunas características de los anuncios publicitarios, pero hablemos de ellas. Primero, tenemos que decir que la publicidad se vale de un lenguaje que reúne diferentes elementos que se apoyan entre sí y que básicamente son visuales y verbales. Los primeros tienen la función de llamar la atención de manera inmediata. ¿Se han dado cuenta que en muchas ocasiones volteamos a ver un anuncio rápidamente? Esto se debe seguramente a la imagen que, asociada a otros elementos como el color, la tipografía y la forma en que aparece, nos cautiva para ver de qué se trata. El elemento verbal está compuesto principalmente por los recursos gramaticales, así como de figuras retóricas, cuya función es la de persuadir al público. Los mensajes publicitarios pueden ser gráficos, sonoros o audiovisuales, dependiendo del medio en que se presenten. Tienen como función informar y convencer al público al que se dirigen para que adquieran un bien o un servicio. Los anuncios son creados por un público en particular, es decir, algunos van dirigidos a los adolescentes, otros a adultos, adultos mayores o niños, lo que significa que cada anuncio toma en cuenta la edad del consumidor, el género, sexo y ocupación, dependiendo del producto o servicio que ofrezcan. Sin duda, todas y todos nosotros recordamos algún producto o personaje gracias al fuerte trabajo que se realiza en la publicidad. ¿Recuerdan al personaje de Susana Distancia? Estoy segura de que sí. Veamos algunos de sus anuncios e identifiquen algunas estrategias o recursos que la publicidad utiliza para persuadir. Observen con detenimiento e identifiquen lo siguiente. ¿Qué recursos ocupa el anuncio? ¿Son gráficos, sonoros o audiovisuales? ¿Cuál es el mensaje que transmite?
¿Cuál es el público al que va dirigido? ¿Qué hábitos has cambiado? Hola, soy Susana Distancia. Yo sé que cuando eres niña, niño o adolescente, no es fácil quedarte en casa. Quieres ver a tus amigos, salir a jugar o ir de paseo. No te preocupes, esta situación pasará pronto. Aprovecha para jugar y crear. Lee, inventa relatos, investiga historias. Hazle caso a mamá y papá. Ayuda en las labores de la casa y haz ejercicio. Así, serás un héroe o una heroína contra el coronavirus. Y recuerda, quédate en casa. Gobierno de México. Por supuesto que recordaré a Susana Distancia y todas sus recomendaciones. Yo identifiqué que el mensaje está dirigido principalmente al público infantil. La expresión de los personajes es de tristeza, aburrimiento, pero después cambia su actitud debido a las recomendaciones que hace el personaje. El mensaje central es: quédate en casa. Además, en muy poco tiempo se dijeron cosas importantes. Muy bien, excelente. ¿Ustedes también lograron identificar estos elementos? Como pudimos observar, muchos de los personajes publicitarios que recordamos se quedan en nuestra memoria por imágenes o personajes, canciones o melodías que nos transmiten alguna emoción. Es decir, los anuncios publicitarios se crean para diferentes medios como son la televisión y la radio, y también para diferentes destinatarios. Los mensajes usan un lenguaje particular que tiene como finalidad transmitir en breve tiempo lo que quiere que el público sepa para atraer su atención. Veamos a continuación una breve entrevista a un especialista que nos explica acerca de esto. Estamos con Fernando Moreno, coordinador del área de publicidad en la carrera de comunicación en la Universidad Iberoamericana. ¿De qué manera se adapta el lenguaje publicitario a los diferentes medios y a los destinatarios? Pues mira, es muy importante que los mensajes se construyan en el código del medio en el que se van a lanzar. No es lo mismo hacer un anuncio de radio, por ejemplo, en donde solamente tenemos el sonido como vehículo de comunicación, que hacer un anuncio de televisión. Por ejemplo, los anuncios de cine son más como pequeños cortometrajes, como pequeñas peliculitas que nos cuentan las historias. Es muy importante, por ejemplo, los anuncios de periódico, los anuncios de revista, tenemos mucho más tiempo para verlos. No se limita la cantidad de tiempo que nosotros tenemos para observar un anuncio en una revista. Podemos dejar esa página todo el tiempo que nosotros queramos, a diferencia de un anuncio de televisión o de radio, que o captan nuestra atención en ese momento y nos comunican todo lo que necesitamos que nos diga el anunciante, o perdemos la oportunidad. Entonces es muy importante poner en el lenguaje de cada uno de los medios y en la lógica de cada uno de los medios ese mismo mensaje. A veces, por ejemplo, hay anuncios de radio que no funcionan o que no sirven porque se limitan a ponernos el audio del anuncio de tele, ¿no? Maestra, es muy interesante todo lo que acabamos de ver sobre los anuncios y sus características. Pero si los mensajes publicitarios pueden ocupar audios y gráficos, ¿qué son los recursos visuales? Me parece muy pertinente tu pregunta. En esta sesión nos centraremos en trabajar con los recursos visuales que se ocupan en los anuncios publicitarios. Para adentrarnos en esta cuestión, veamos las siguientes cápsulas a cargo de Alejandro Imas. Él es diseñador gráfico, profesor universitario de materias relacionadas con el área y ha trabajado en diversas campañas promocionales. ¿Quieres saber cuáles son los principales recursos visuales de un anuncio publicitario? Cuando hablamos de recursos, hablamos de elementos tangibles o intangibles, es decir, que puedes tocar o pensar. En este caso son cosas que nos ayudan a generar una composición para un diseño. Cuando mencionamos la palabra visual, nos estamos refiriendo únicamente a la capacidad humana de percibir nuestro mundo a través del sentido de la vista. Sin embargo, pudieran existir otros recursos que no necesariamente son visuales. Estos pueden ser aromas, texturas o sonidos. Así es que los recursos visuales que podemos utilizar esencialmente en una composición para un anuncio publicitario son las formas, la escala, el tamaño, el color, la textura y el formato. Todo esto puede ser tan simple como un punto en medio de un formato de cartel,
hasta la profundidad y calidad de una fotografía en alta resolución. Incluso si vamos más allá, estaríamos hablando de realidad aumentada o realidad virtual, que si bien están utilizando los recursos visuales antes mencionados, también están jugando un papel importante, impactando prácticamente en todos nuestros sentidos. También es importante distinguir cuál es el efecto entre dibujos y fotografías. Veamos la opinión de nuestro especialista. Para hablar de los recursos visuales que se utilizarán en una composición para la publicidad, es importantísimo que tengamos en mente el público objetivo o consumidor al que estamos intentando hacerle llegar este mensaje. El dibujo de un niño de 4 años puede ser sumamente abstracto, simple, sin profundidad, básico. Sin embargo, ese dibujo representa un cúmulo de emociones y sensaciones para el padre o la madre de ese niño. Significa amor, cariño, pertenencia, bienestar y unión. Para los distintos medios publicitarios, el uso de fotografías es más predominante, sobre todo por la facilidad en la manipulación de las mismas, gracias a las plataformas y herramientas digitales disponibles para un diseñador o un publicista. Un software, una cámara fotográfica, un celular, entre muchos otros. Los dibujos, a su vez, son formas orgánicas que son llevadas a cabo por un proceso humano, ya sea físico o digital, a mano o por computadora, y pueden llegar a ser el recurso principal de un anuncio publicitario o pueden ser acompañantes de una fotografía dentro de una composición visual. Son igualmente importantes. Un punto rojo en medio de un formato en blanco puede ser tan impactante como una fotografía tomada en una zona de guerra. Cabe señalar que los diseños que se usan en un anuncio no se producen al azar, como nos explica el maestro Alejandro, quien también nos explica cuál es el proceso que se sigue para definir el diseño de un anuncio. Jamás es cuestión de gustos, jamás. Los diseños publicitarios son normalmente percibidos como obras de arte o como expresiones personales hacia el consumidor, lo cual es totalmente erróneo. El diseño es un proceso creativo y de investigación en el cual primero se reúnen los datos sobre este consumidor, su edad, su género, nacionalidad, nivel socioeconómico, hobbies y estilo de vida. Y una vez teniendo todos estos datos, se procede al proceso creativo en el cual se comienzan a utilizar los recursos visuales. Ciertamente, las marcas han tomado distintas estrategias para llegar a sus consumidores. Existen marcas que juegan únicamente con frases y texto con fondo de color amarillo, y otras utilizan pollos en distintas situaciones, dependiendo de la época del año, festividad o acontecimiento importante. Ya hemos hablado que antes de generar publicidad es necesario conocer a nuestro público y el mercado que va a consumir nuestro producto. De ahí es que nacen las marcas, las empresas. Por otro lado, muchas de las decisiones que existen detrás de un anuncio publicitario vienen directamente de los lineamientos o reglas de la marca. Es decir, si la estrategia y planeación indican que se deben utilizar únicamente recursos tipográficos como letras, palabras o frases y un fondo amarillo, entonces como diseñador es necesario seguir estos lineamientos porque así damos consistencia al discurso de la marca. En este caso particular, la creatividad del diseñador o el publicista se centraría únicamente en la frase y no en la composición visual. Caso contrario, otras marcas tienen como estrategia evolucionar constantemente para adaptarse a cada generación en turno. Es decir, en ocasiones usarán dibujos o formas orgánicas y en otras ocasiones usarán fotografías dependiendo de las condiciones del mercado en ese momento. Y para conocer un poco más sobre el uso de los colores en la publicidad, veamos lo siguiente.
en el caso de dibujos o formas orgánicas, existen muchos factores alrededor de los recursos que se utilizan en estos anuncios. Primero iniciamos con una forma, un punto, una línea o un plano. A partir de estos se utilizan las técnicas visuales, como puede ser la simetría, el realismo, la unidad, la singularidad, la transparencia, la audacia, entre muchos otros. Es decir, jugamos con los elementos visuales creando así una composición. No es lo mismo poner dos círculos separados que un círculo pequeño al lado de un círculo enorme. El concepto cambia, las sensaciones son distintas y la percepción es un factor fundamental. Los colores son, entonces, un complemento de esas composiciones. Si bien pueden ser el foco de atención de la publicidad, también son acompañamientos de la estrategia de la marca. Existe un concepto conocido como la psicología del color, del cual la mayoría de las personas por lo menos ha escuchado hablar. La psicología del color nos habla precisamente de la percepción del ser humano hacia las tonalidades que encontramos en la naturaleza. Sin embargo, yo agregaría que lo que propone la psicología del color no puede ser absoluto. Es completamente relativo. La percepción de las personas cambia constantemente. El negro y el blanco son un claro ejemplo de este argumento, ya que en nuestra cultura, la cultura occidental, el color negro está asociado a maldad, oscuridad, tristeza, depresión, cuestiones negativas, incluso sofisticación o elegancia, entre muchas otras cosas. Por otro lado, hay culturas como la cultura egipcia, que el negro representa renacimiento, resurrección. Otros pueblos adoran al negro representándole dignidad. Un ejemplo muy claro lo podemos ver en una tienda de autoservicio. Podemos apreciar en los anaqueles los productos naturistas de color verde o azul. Sin embargo, existen casos donde las marcas buscan llamar la atención por encima de su competencia, optando por usar el color negro en la gran mayoría de sus envases. En primera instancia, se podría pensar que el negro aplicado a productos naturistas representa un producto podrido o caduco. Sin embargo, estas marcas lo han utilizado a su favor para distinguir como marcas premium o de alta calidad, elegantes o de alto valor. Y también nos habla de los recursos que los diseñadores ocupan y sobre todo qué es lo que hace la publicidad con nosotros. En una composición visual, todo es válido, todo es posible. Las posibilidades son infinitas. Una hoja de papel es eso, una hoja de papel. Pero esa misma hoja la puedo doblar en dos y se convierte en un folleto. También puedo convertirla en un cubo cortándola o doblándola de la forma adecuada. Y también puedo hacerla bolita y se convierte en basura o en una pequeña pelota para tirar en la basura jugando al básquetbol. La creatividad del diseñador es justamente tomar los elementos que tenemos a nuestro alrededor, mezclarlos, revolverlos, experimentar con ellos. Hacer una letra M enorme de color amarillo, usar la forma plana de un animal salvaje para referirnos a una marca de autos y en otros casos, crear un personaje o una mascota que refuerce el concepto de la propia marca. La publicidad no vende el producto en sí. La publicidad vende la marca y su intención es que pueda llegar a lo más profundo de tus emociones, de tus sentidos y tus objetivos de vida. Esta no te ofrece un producto que necesitas, te vende la idea de que lo necesitas. ¿Qué te ha parecido este recorrido que hemos hecho con apoyo de nuestro especialista en diseño gráfico?
Por lo que veo, existen muchos recursos visuales que utilizan los anuncios publicitarios y estos favorecen que el producto que ofrecen sea más atractivo. Ahora comprendo por qué recuerdo imágenes de algunos anuncios publicitarios. Así es. Los recursos visuales han sido utilizados por los publicistas a lo largo del tiempo y muchos artistas han participado con sus obras en anuncios o campañas publicitarias. Para continuar, vamos a conocer algunos de los artistas más famosos que han incursionado en la creación de mensajes con fines publicitarios. Pero antes les invito a que en su cuaderno anoten los nombres de algunos de estos personajes. Presten mucha atención. Toulouse-Lautrec, pintor francés que representó la vida nocturna en carteles, considerado como pionero de los anuncios publicitarios. Alphonse Mucha, pintor y artista checo representante del Art Nouveau, visualizó la publicidad como arte con diseños adelantados a su época, la incorporación de la fotografía y la reproducción mecánica de su obra. Sentó las bases de los mensajes publicitarios actuales. Andy Warhol, artista estadounidense y creador del pop art, utilizó productos cotidianos como latas de sopa y cajas de detergentes en su obra, como una representación de la sociedad en la que vivía. Ridley Scott, cineasta que en 1984 filmó un exitoso comercial para promocionar unas computadoras. Seguramente ustedes han escuchado hablar de alguno de los artistas que mencionó la maestra. Muchas gracias, maestra, por compartirnos esta información. Yo no sabía que muchos artistas han estado detrás de algunos anuncios publicitarios y ahora que lo pienso, la publicidad es un medio para promover el arte. Sí, es sorprendente saber que la publicidad no es una actividad reciente, sino que lleva muchos años practicándose y que en ella han participado connotados artistas, como ya lo hemos visto. Espero que continúen prestando mucha atención, porque vamos a trabajar algunos ejemplos. Pero antes, ¿qué les parece si anotan las siguientes preguntas para realizar un análisis de los recursos visuales que trabajaremos a continuación? ¿Listos? ¿Qué personajes aparecen y qué acciones o actividades realizan? ¿Qué objetos observan en la imagen? ¿Qué mensaje publicitario piensan que trató de dar la imagen? Estamos listos, maestra. Perfecto. Veamos la imagen para que podamos analizarla. ¿Qué observaron? Contesten la siguiente pregunta y anoten las figuras retóricas, así como sus características que iremos explicando. ¿Qué personajes o objetos aparecen y qué acciones o actividades realizan? Veamos la imagen para que puedan analizarla. Muestra un caballo y un auto a toda velocidad, lo que me hace pensar que el publicista quiere darnos a entender que ese automóvil es tan veloz como un caballo. Exactamente. En la imagen podemos identificar un símil. Esto es una figura retórica. Las figuras retóricas son recursos del lenguaje que nos permiten darles a las palabras una mayor expresividad. En este caso, aplicaremos estas figuras para explicarlas por medio de imágenes. La relación entre el caballo y el auto nos da a entender que ambos son igual de veloces y por lo tanto son similares. Muy buen análisis. Veamos otra figura retórica denominada onomatopeya, utilizada en una imagen. Se ve deliciosa esa comida. Ay, ya me dio hambre. Gracias a este ejemplo, podemos identificar una onomatopeya, que es una representación por medio de imágenes, reproduciendo efectos auditivos y emotivos en algunos casos. Debido a esta figura retórica, en algunos anuncios publicitarios se hace énfasis en los sonidos que emiten las personas cuando toman una bebida o alimento para dar la sensación de placer o frescura. Exacto. Veamos otro ejemplo de una figura retórica utilizada en la publicidad, llamada antítesis, que consiste en oponer dos ideas con un significado contrario. En este caso,
triste, feliz. Sí, por lo que veo, el primer personaje está triste, pero en cuanto escucha la música, se pone alegre. Perfecto. Este es un ejemplo de cómo la publicidad utiliza la antítesis para convencer al público de que su producto puede hacerlo feliz o causar su bienestar. Por último, veamos un ejemplo aplicando la hipérbole, que es un recurso que se utiliza para exagerar algo y que sí sea difícil de olvidar. No se les olvide ver con detalle las imágenes. En esta imagen me queda más claro cómo la publicidad nos muestra su producto exagerando sus propiedades. De ser un hombre débil y sediento, pasa a ser un hombre fuerte y alto. Exactamente. Espero que en casa también hayan identificado las figuras retóricas que se usaron en las imágenes y las hayan relacionado con los comerciales que recuerden. Hagamos un recuento de ellas. ¿Qué les parece? El símil es un recurso que nos permite identificar dos imágenes como similares o de iguales características o propiedades. Por ejemplo, un automóvil es tan veloz como un caballo. La onomatopeya es una representación por medio de imágenes, reproduciendo efectos auditivos y emotivos en algunos casos. Por ejemplo, se imita el sonido de un golpe, zas, shock, el estallido de un artefacto, pum, bang, bang. ¿Me ayudas a la siguiente, Nadia? Claro que sí, maestra. La antítesis, que consiste en oponer dos ideas con un significado contrario, como en el ejemplo que vimos de triste y feliz. Y por último, la hipérbole, que es un recurso que se utiliza para exagerar algo y que así sea difícil de olvidar. En el ejemplo que vimos, la exageración fue de alguien pequeño y sediento y cansado. Abruptamente cambia a alguien fuerte, alto y musculoso. Entre ellos una botella de agua, que hace suponer que este cambio se debe al consumo de la bebida. Hagamos un recuento de lo visto en la sesión. Hablamos de dos tipos de recursos. Los visuales. Mencionamos a las imágenes, fotografías, gráficos, multimedia, entre otros. Y los recursos lingüísticos como la metáfora, el símil, la hipérbole y la onomatopeya. También mencionamos que los recursos visuales se acompañan de textos que tienen una fuerte carga persuasiva para que los consumidores adquieran el producto o servicio que se ofrece. Las palabras y frases que se usan son trabajadas con creatividad, ingenio, formalidad o informalidad. Todo depende de lo que se ofrece y a quién se dirige la publicidad. Por ejemplo, el lenguaje para jóvenes debe de ser más apegado a la forma de ser de este grupo. Otros usan palabras más refinadas o sofisticadas, pero todo dependerá del objetivo publicitario y el público al que se dirige, entre otros aspectos que ya se han dicho. Para reafirmar lo que hemos aprendido, llevemos a cabo lo siguiente. Observen la imagen e identifiquen qué recursos están presentes. Traten de no utilizar su cuaderno de apuntes, pero si lo llegan a requerir, pueden hacerlo para acordarse de la información. Comenzamos. Ya sé la respuesta. El recurso visual es un dibujo como los que se utilizan en los cómics y la figura retórica es una onomatopeya. Otra más. Son pinturas, una del sol y otra de la luna, pero no recuerdo qué figura retórica es. Recuerden que cuando se oponen dos ideas o conceptos, estamos ante una antítesis. En este caso, día, noche, sol, luna, triste, feliz, vida, muerte, por ejemplo. ¡Excelente! ¿A ustedes en casa cómo les fue? Los felicito a todas y todos. Estoy segura de que observaron muy bien y lograron identificar los recursos que trabajamos en esta sesión. Antes de despedirnos, les propongo un reto. Sigan observando con detenimiento las imágenes que se les presenten en los anuncios publicitarios. Descubran qué recurso visual ocupan y qué figura retórica utilizan. Las figuras retóricas que vimos no son las únicas, existen más. Busquen qué otras figuras retóricas se usan en los anuncios publicitarios.
En su cuaderno peguen imágenes de anuncios publicitarios y anoten qué observan: objetos, personas, acciones, colores, y expliquen con sus palabras cuál es la figura retórica que utilizan. Observen los elementos que lo componen y escriban cuál de ellos tiene la carga persuasiva más fuerte y por qué. Si quieren leer otros ejemplos o reforzar algunos de los contenidos que hemos explicado, les invito a que revisen su libro de texto. Muy bien, hemos terminado. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente emisión de Aprende en Casa 2. Recuerden que la participación de la familia es importante porque juntos aprendemos más. Agradecemos la participación de la maestra Brenda Maldonado. Todavía nos queda mucho por aprender, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima.